Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas, venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: «Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres». Después añadió: «De veras, son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta». Palabra del Señor. En el pasaje de hoy, Jesús manifiesta claramente lo mucho que le molesta la hipocresía de los encargados del templo, los fariseos, los escribas y sacerdotes. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. San Marcos detalla: aquellos no eran cualquier clase de fariseos. Era la crema innata de la religión judía, y son ellos precisamente los más sabios, los de la más alta jerarquía, quienes sacan de sus casillas a Jesús. Pobres fariseos. Los fariseos no eran en sí malos. En el fondo ellos ciertamente buscaban ser fieles a la ley y agradar a Dios. Eso era lo que les habían enseñado. Pero ellos habían olvidado el espíritu que inspiró la ley y habían endurecido sus corazones, habían equivocado el camino y se negaban a acoger el mensaje de Jesús. Ellos ponían su fidelidad no en el seguimiento de Dios, sino en la simple obediencia a la ley de Dios, cumplir por cumplir, es decir, en el cumplimiento meticuloso de cada uno de sus preceptos. Ellos habían olvidado que el espíritu de la ley era el amor y la misericordia, el espíritu de Yahvé mismo. Y con facilidad terminaban convirtiéndose en líderes escrupulosos, prejuiciosos, obsesivos, de esos líderes que se rasgaban las vestiduras por los más mínimos detalles. Ellos eran buenos y correctos, intachables, según la ley, claro que sí. Pero, en lugar de vivir su rectitud con sencillez y humildad, caminaban por las calles pavoneándose como finos pavos reales bien engalanados, con sus trajes y filacterias,
presumiendo su supuesta pureza y santidad, pecando entonces de soberbia. Miraban a todos de reojo, con la nariz así bien levantada, y su práctica favorita era criticar, juzgar y condenar a los demás. Estos hombres elegantes, legalmente buenos, creían que por ser tan buenos cumplidores, tenían el derecho de ser como jueces que lo fiscalizaban todo, absolutamente todo. Usurpaban el lugar del justo juez que es Dios y dictaban sentencias para todo. Por eso se la pasaban criticando y juzgando lo que hacían los demás. A ellos, eso sí, nadie los podía fiscalizar, porque ellos prácticamente se canonizaban a sí mismos y esperaban que, a su paso, todos les hicieran reverencias y hasta les quemaran inciensos. Estas personas se habían adueñado tanto de la religión y del templo, que hasta ya se habían atribuido el derecho de hacerle algunas reformas a la ley de Dios. Hoy, por ejemplo, contemplamos cómo algunas tradiciones inventadas por los maestros de la ley habían vaciado del sentido puro el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Jesús, ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Veamos qué falsedad y qué hipocresía. Ellos se escandalizan porque los discípulos no se habían lavado las manos para comer, como ordenaba la tradición de los mayores. Pero no se escandalizan por sus malos pensamientos, por sus malas intenciones y sus pecados de orgullo, envidia, celo, soberbia y egoísmo. Tampoco les escandalizaba su deseo oculto y sus secretas intenciones de eliminar a Jesús. Por eso la reprimenda de Jesús es fuerte. Jesús se apoya en la Escritura para contestar a los que le cuestionan. Pero qué bien que profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. De veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Y ustedes, en cambio, dicen otra cosa. Aquellos escribas enseñaban que los hijos que ofrecían sus dineros y sus bienes para el templo, esta ofrenda se llamaba el corbán, estaban haciendo lo mejor y lo más correcto. Según esta enseñanza, el corbán permitía a los hijos desentenderse con la conciencia tranquila del deber de mantener a los padres ancianos e inválidos gracias a la pequeña ofrenda hecha al templo. Los hijos entonces, haciendo esta ofrenda, creían erróneamente que ya habían cumplido con el cuarto mandamiento, incluso que lo habían cumplido de la mejor manera, y se desentendían de sus papás. Era como pagar un tributo al templo que les permitía descuidar a los padres. En el fondo se trataba de un vil y fraudulento engaño que estaba anulando la palabra de Dios, que dice claramente que tenemos que honrar a padre y madre. A estos religiosos no les interesaba tanto Dios, ni les servían siquiera, se estaban sirviendo de Dios. Ni siquiera les interesaba conservar la tradición.
Lo que les interesaba grandemente eran las jugosas ofrendas que, sin duda, llenaban no solo las arcas del templo, sino también sus propios bolsillos. Pero eso sí, ahí andaban, apuntando con el dedo, señalando y criticando a los pobres discípulos, que se sentaban a comer sin lavarse las manos después de una jornada de evangelización. Con toda razón los reprendió Jesús. Jesús es el único y auténtico intérprete de la ley. Por eso explica el justo sentido del cuarto mandamiento, desenmascarando el error del fanatismo judío. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. El cuarto mandamiento nos recuerda a todos los hijos e hijas de todos los tiempos las responsabilidades que tenemos con nuestros propios padres. Tanto como nos sea posible, los hijos debemos de prestar ayuda material, moral y espiritual a nuestros padres, sobre todo durante los años de la vejez y durante las épocas de enfermedad, soledad o angustia. Jesús nos recuerda a todos este deber de gratuidad, de gratitud. Fue por medio de nuestros padres que Dios nos ha dado la vida, sean como sean, aunque los papás no hayan sido buenos con nosotros o hayan cometido errores o pecados. El deber de todos nosotros como cristianos es vigilar, aunque sea de lejos, que a ellos no les falte nada. Dios bendice grandemente a los hijos que son buenos con sus padres, aunque sus padres no hayan sido buenos con ellos. Hay mucha sanación en el corazón del ser humano que se niega a sí mismo y es capaz de hacer el bien, aun con aquellos que no hayan sido buenos. Y si los padres han sido buenos, pues con mayor razón debemos de ser buenos y agradecidos con ellos. Es la ley de Dios que por amor debemos de asumir. Meditemos en este martes 12 de febrero. Es fuerte el reproche que hace Jesús. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, así dice el Señor. ¿Estaremos viviendo así nuestra fe? Es necesario que vivamos nuestra fe con coherencia, con corazón sincero, reconociendo que somos pecadores en proceso de conversión, no jugando a los fariseos. Que nuestro cumplimiento de normas, preceptos o tradiciones no sea tan solo una práctica externa, sino que sea fruto de la relación íntima y personal que tenemos con Dios. Que el cumplir con la ley sea la manifestación externa de que todo nuestro ser que ha sido llenado por el Espíritu Santo. Pensemos en este día y respondámonos con sinceridad. ¿Qué es en verdad lo que me mueve a mí a cumplir las prácticas religiosas? ¿La ley o el amor que siento por Dios y mis hermanos? Meditemos y pidamos al Señor que nos ayude a ser coherentes con nuestra fe. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.